Hola, buenas noches a todos los participantes. Hoy día continuando con el diplomado especializado. Tenemos programado la 12ª sesión con el tema de divorcio notarial y municipal. Y contamos con la presencia del doctor Juan Carlos Guerra Arévalo, a quien le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Agradecido una vez más con la invitación para poder compartir este tema, que es un tema muy importante con relación al capítulo de Derecho de Familia, específicamente al tema de divorcio. A ver si me ayudan con la diapositiva, por favor, para poder presentarla para que nos puedan seguir. El día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio, ¿no? Pero el divorcio relacionado más al tema notarial y municipal, porque se entiende que este tipo de divorcios no entran, ¿no?, dentro de las causales que señala nuestro Código Civil, ¿no? Dentro del artículo, ese creo que no es, ese no es la diapositiva, eh, que señala nuestro Código Civil, ¿no? Donde establecen las más de 12 causales que establece, ¿no? Y que podrían derivar a un proceso con una demanda a través de la vía judicial, ¿no? Pero que de todas maneras vamos a tocar ciertos puntos sobre este tema, pero nos vamos a centrar más en el tema de divorcio notarial y municipal, ¿no? Tomar en cuenta de que este tipo de divorcios, si bien es cierto, es- está diseñado para un tipo de causal, ¿no? Entonces, dentro de ese propósito del tipo de causal, es que este divorcio notarial y municipal tiene como propuesta ser un proceso ágil, rápido, que busque poner fin al vínculo matrimonial, ¿no? Para ello, y antes de entrar a las definiciones de lo que es el divorcio notarial y municipal, ver los requisitos, las diferencias, vamos a entrar a unos conceptos básicos, ¿no? Para poder entrar al tema y así poder ubicarnos en la presentación y culminar, pues, ¿no? Dando ya conceptos básicos sobre el tema central. La siguiente diapositiva, por favor, la siguiente. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Primero, hay que entender qué significa el matrimonio en sí, ¿no? Bueno, entendamos que el matrimonio es la celebración institucional de vinculación conyugal, ¿ok? Desvinculación conyugal. ¿A qué se refiere con celebración institucional con desvinculación conyugal? Es decir, que el matrimonio pone fin a esta convivencia, ¿no? ¿Y por qué pone fin a la convivencia? Porque le da otros roles a la pareja, ¿no? Ahora, entendamos que de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, obviamente las personas lo primero que hacen es, ¿no? Hacer la convivencia antes de que dar el paso del matrimonio, ¿no? Anteriormente, pues primero era el matrimonio, el enamoramiento, ¿no? Las salidas, todo, y el matrimonio, y muy pocos eran las parejas que convivían. Ahora se ha normalizado el tema de la convivencia, ¿no? Y después dan el paso al tema del matrimonio. Cierto es que el tema de la convivencia, si uno pues declara esta convivencia, obviamente va a tener los mismos efectos que un matrimonio, pero no vas a poder pedir un proceso de separación de convivencia, a diferencia del matrimonio, ¿no? Entonces, entendamos que el matrimonio viene a ser esta celebración institucional, ¿no? Pone fin a esta convivencia de dos miembros, ¿no? De dos personas. En matrimonio hay que entenderlo que es un acto voluntario, ¿no? Acá en el Estado peruano es un acto voluntario. En otros países hay ejemplos donde es obligatorio el casarse hasta con menor de edad, pero acá en el Estado peruano es voluntario. Es un acto reconocido en la sociedad, ¿no? Dentro de la sociedad, consagrado por la vía legal y religiosa, ¿no? Y acá es algo importante que entender. El tema que vamos a abordar el día de hoy, si bien es cierto es el divorcio notarial y municipal, va relacionado al matrimonio civil, ¿ok? No al matrimonio religioso, porque tiene otro trámite cuando las parejas, muy aparte de hacer su divorcio, quieren hacer también la separación de este vínculo religioso, ¿no? Entonces, entendamos que estamos hablando del matrimonio civil,
¿no? Para hablar sobre el tema de este tipo de divorcio. Contradicciones y costumbres incluidos, ¿no? La celebración matrimonial establecida entre cónyuges genera obligaciones y derechos que son establecidos por el derecho civil. El matrimonio legitima a los hijos procreados según los procedimientos establecidos en nuestro código, ¿no? En el capítulo de derecho de familia, ¿no? Más aún que se entiende, y eso lo sabemos todos, que todo hijo nacido dentro del matrimonio se presume que es de ambos, ¿no? Entonces genera derechos y obligaciones no solamente entre padres e hijos, sino derechos y obligaciones entre esposos, entre pareja, ¿no? Entonces, ubicándonos en el contexto, tengamos la idea que para llegar al divorcio o tener un divorcio, primero tiene que haber un matrimonio, ¿no? Y un matrimonio con todos estos ingredientes que acabo de hablar, ¿no? Desde la mirada del matrimonio civil, ¿no? Sin entrar al tema del matrimonio religioso. La siguiente. Entonces, uno de los efectos, podríamos decir ya del matrimonio, ¿no? Es formar una familia, ¿no? No todos los matrimonios, ¿no? Pueden procrear hijos, ¿no? De manera natural, otros lo hacen a través de adopciones, ¿no? O simplemente se quedan como pareja, ¿no? Nada más de esposos. Pero una de las finalidades del matrimonio es la conformación de una familia. Y obviamente la familia, ¿no? Es la organización más importante de la sociedad, ¿no? La organización más importante dentro de la sociedad es la familia, conformado por los vínculos consanguíneos, ¿no? Es decir, entre padre, madre, hijos, ¿no? Es la organización social más importante para el hombre por pertenecer a una comunidad que son importantes en el desarrollo psicológico y social de la persona, ¿no? Obviamente, hay que mencionar a la familia porque cuando hablamos de divorcio, ¿no? De esta desvinculación matrimonial, al haber una familia, se entiende que hay una desintegración de la familia, ¿no? ¿Y por qué yo recalco este tema de la familia y recalco el tema del matrimonio? Porque, valga verdades, el tema del matrimonio, ¿no? Es un acto muy importante para la persona, para la sociedad, ¿no? Que el Estado, en salvaguarda de la familia, busca de en algún modo que se pueda reconciliar la pareja para evitar la desvinculación de la familia. El divorcio vendría a ser como que, cuando hablamos en el derecho penal, ¿no? Es la privación de libertad o la condena privativa de libertad, ¿no? Debe ser la última ratio, ¿no? O el derecho penal debe ser la última ratio, ¿no? En el tema del matrimonio, o sea, el extremo o lo último que debemos buscar es el divorcio, ¿no? Obviamente, si encuadra dentro de las causales que establece el Código Civil o hay un mutuo acuerdo, ¿no? Obviamente, pues se puede seguir este paso, ¿no? Pero básicamente el divorcio de notarial y municipal, que es el divorcio más sencillo, ¿no? ¿Y por qué digo que es el más sencillo? Porque obviamente en este tipo de divorcios, en la vía notarial o municipal, no encajan en ninguna de las causales donde podamos entender que había un problema dentro de la pareja, ¿no? Como el adulterio, como eh, la vida deshonrosa, ¿no? La injuria y, bueno, y las otras causales que de repente lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sino que obviamente hay un acuerdo de ambas partes. Entonces, el Estado pone una mirada en este tipo de divorcios porque lo que busca es que esta familia no rompa este vínculo matrimonial. Más aún si dentro de este matrimonio hay una familia, es decir, hay hijos, ¿no? Hijos que pueden ser menores de edad, que dependan, ¿no? De ambos padres y que obviamente esta separación va a generar un efecto negativo hacia los hijos, ¿no? Entonces, entendamos el matrimonio, tenemos claro lo que es la familia en sí, esta organización dentro de la sociedad importantísima, ¿no? Y que obviamente al momento de procrear una familia se asientan las obligaciones y derechos que se tiene dentro de esta comunidad, ¿no? La siguiente. Ahora, cuando hablamos de divorcio, ¿ya? Hablamos de la disolución del vínculo matrimonial, ¿ok? O sea, hay que entender, para que exista divorcio, tiene que haber matrimonio. Esa es la condición, ¿ya? Entonces, entender qué es la disolución del vínculo matrimonial, lo entendemos.
esta separación de parejas que se puede dar por fallecimiento de uno de los cónyuges o por comportamientos impropios de alguno de ellos, por lo que la sentencia de divorcio es ejecutoria de forma legal. Es decir, esta disolución del vínculo matrimonial se tiene que dar a través de una sentencia que va a ejecutar el órgano jurisdiccional. ¿Y por qué hablamos de disolución del vínculo matrimonial? Porque esta disolución va a tener que ser expresada en un documento, ¿no? Yo no puedo entender o no puedo hacer entender que el divorcio en estos casos notariales, en estos casos municipales, es cuando existe solamente separación de hecho. No puedo invocar esa causal para poder hacer un divorcio de notarial o municipal. Esta separación de hecho lo tengo que hacer vía judicial. Encajamos este tipo de divorcios, que es un tema administrativo, cuando existe este acuerdo. Pero sea a nivel judicial o a nivel notarial o municipal, siempre va a haber una disolución del vínculo matrimonial. Esa es la finalidad del divorcio, ¿no? Y esto se puede dar por varias razones, ¿no? Por el fallecimiento de uno de los cónyuges, por una conducta inadecuada de uno de los cónyuges, que se va a ver expresada en una sentencia, o este acuerdo que pueden llegar a ambas partes, que se va a ver expresada en una resolución notarial o una resolución de alcaldía, en caso lo veamos a nivel municipal, ¿no? Entonces, el efecto del divorcio va a ser justamente la disolución del vínculo matrimonial, es decir, pone fin a esta unión entre la pareja que contrajeron matrimonio civil, y obviamente se pierden algunos derechos y deberes que se tenían cuando constituyeron esta comunidad a raíz del matrimonio. La siguiente. Entonces, si entendemos qué es la disolución del vínculo matrimonial, entonces vamos a entender ahora qué viene a ser un divorcio, ¿no? Un divorcio es la desvinculación matrimonial, ¿ok? Es esta desvinculación matrimonial que se define como la separación de las parejas, ¿no? Luego de haber vivido en constitución matrimonial, ¿ok? Hablamos de divorcio cuando queremos disolver el matrimonio, ¿no? Entonces, también se define el divorcio como la desvinculación conyugal referendado por los juzgados de familia a solicitud de alguna de las partes que pudiera ser, ¿no? Es decir, nuevamente afirmamos que este divorcio viene a ser la desvinculación matrimonial. Se pone fin a esta relación de pareja, a esta vida conyugal, no a la convivencia, a la vida conyugal, porque cuando hablamos de matrimonio, hablamos de cónyuges, ¿ok? Cuando hablamos de cónyuges, hablamos del régimen de sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, cuando es unión de hecho, obviamente solamente hablamos de convivencia, pero al hablar de divorcio, hablamos que esta convivencia conyugal se quiebra, ¿no? Y cada uno comienza a hacer una vida independiente, ¿no? Obviamente, para poder llegar al divorcio, tiene que haber, en principio, una decisión firme de querer poner fin al vínculo matrimonial. Y eso es algo que a través de la experiencia uno va aprendiendo, ¿no? Porque hay muchos casos que a veces se presentan en el tema del divorcio, ¿no? Y hay parejas que se divorcian por problemas que se pudieron solucionar, ¿no? Llegando a un profesional, o solucionándolo también con una comunicación asertiva, ¿no? A veces se requiere ir a un notario o un funcionario de la municipalidad, y es a través de estos funcionarios donde ha habido casos que las parejas se retractan, porque obviamente la solicitud de divorcio, ¿no? Porque es una solicitud, tiene que ser ratificada en una audiencia. No es un documento que se presenta y automáticamente el notario o el funcionario de la municipalidad van a aprobar de manera inmediata. No es así, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a tocar también más adelante, este tipo de los divorcios en sí, ¿no? Busca que en algún momento las parejas que están en este proceso ratifiquen su deseo de poner fin a su vínculo matrimonial, ¿no? Y en algunos casos hay parejas que se reconcilian, ¿no? Y por eso que se dice
este tema de llegar a un divorcio, ¿no? Debe ser analizado de manera muy, muy detallada, ¿no? Por la pareja, sobre todo en estos divorcios express, ¿no? Estos divorcios rápidos, que en la pandemia pues se han producido, pues, han aumentado, y eso lo sabemos a través de los medios de comunicación que han difundido, ¿no? Que esta convivencia por más de 2 años en el encierro, lo que ha provocado es que las parejas pues terminen su relación, ¿no? Y lleven a hacer procesos de divorcio a través de la notaría o a través de la municipalidad, ¿no? Que son los procesos más rápidos, porque obviamente había un acuerdo de ambas partes, ¿no? Pero a veces no vemos el otro lado, ¿no? O sea, vemos, claro, la decisión de dos personas adultas, pero no vemos qué hay detrás de estas dos personas adultas, ¿no? Entonces, este acto jurídico de tomar esta decisión, conlleva justamente a poner fin a este vínculo matrimonial y obviamente, al poner fin a este vínculo matrimonial, ¿no? Terminan algunos derechos y obligaciones, pero nacen otros derechos y obligaciones con relación a la prole, ¿no? Si bien es cierto, en el matrimonio existe esta obligación en colaborar, en tener fidelidad a la pareja, en proveer, en ayudar en la salud, en la educación de los hijos, obviamente en la ruptura del vínculo matrimonial, ¿no? Cierto es que ahí se deja algunos derechos, continuación de algunos derechos, pero se generan otros derechos que se deben formalizar, ¿no? En el caso de que existan hijos, para que se pueda proceder a la solicitud, ¿no? Eh, Conforme lo señala, pues, nuestro artículo 350 del Código Civil, ¿no? Uno de los efectos del divorcio es que hace que cese la obligación alimentaria entre el marido y la mujer, ¿no? Si bien es cierto, desde el vínculo matrimonial existe esta obligación, ya con el divorcio cesa esta obligación, ¿no? Este viene a ser uno de los efectos, ¿no? Obviamente, de igual forma, porque como los que venimos participando en este curso tenemos conocimiento, si bien es cierto, el divorcio pone fin a este vínculo matrimonial, también existe la separación de cuerpos, ¿no? Y la separación de cuerpos también supone, ¿no? La suspensión de los deberes relativos al hecho y habitación y pone fin al régimen patrimonial de sociedades gananciales, dejando subsistente el vínculo matrimonial, ¿no? Obviamente, la separación de hecho quiere decir que ambas personas no van a vivir, pero el vínculo matrimonial todavía persiste. Pero hoy, al generar esta separación de cuerpos, obviamente se suspenden ciertos derechos, y eso lo establece nuestro artículo 332 del Código Civil, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que en los casos donde existan, pues, divorcios, ¿no? Y este sea por culpa de uno de los cónyuges, el que provocó este proceso de divorcio también puede perder algunos derechos hereditarios que le pueda corresponder, y eso, pues, y eso está comprendido en nuestro artículo 343 del Código Civil también, ¿no? Entonces, como verán, ¿no? La magnitud del divorcio va más allá, ¿no? Más que una simple desvinculación del vínculo matrimonial, ¿no? Es decir, que ambas personas se separen, sino también genera algunos efectos que puede contraer la prole que hayan podido crear el matrimonio en su oportunidad, ¿no? La siguiente. Ahora, ¿qué tipo de divorcio podemos encontrar dentro de este sistema, ¿no? Tenemos el divorcio absoluto, tenemos el divorcio relativo y el divorcio de sanción, que si bien es cierto, no están definidos de manera muy específica conforme lo señala nuestro Código Civil, pero esta es una definición teórica porque lo vamos a encontrar, o sea, es que en la práctica sí se viene dando, ¿no? Pero se ha denominado de esta manera porque obviamente, pues, estos tipos de divorcios, ¿no? Van a poder encajarse de acuerdo a la dinámica de la pareja, ¿no? Y esto lo vamos a ver ahora con la definición de cada uno. La siguiente. Cuando nosotros hablamos ya de un divorcio absoluto, ¿no? Eh, Esto está vinculado a la ruptura definitiva de la institución del matrimonio, que ocurre con frecuencia en legislaciones, es decir, en las legislaciones latinoamericanas, y en el caso de Perú también se acepta el divorcio relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el absoluto, obviamente, es la ruptura definitiva, es decir,
se desvincula totalmente el vínculo matrimonial, ¿no? Y esto se va a dar a través de estas resoluciones judiciales, estas resoluciones notariales o de alcaldía, ¿no? Y obviamente no va a haber ningún tipo de vínculo matrimonial ya entre las personas, ¿no? Por eso se llama absoluto, o sea, es ya la decisión firme, consentida, ¿no? Que pone fin al matrimonio, ¿ok? A eso nos referimos con divorcio absoluto. Pero cuando decimos que en el Estado peruano también se reconoce el divorcio relativo, es porque este se refiere a la separación simple, es decir, a la desvinculación de cuerpos, pero sin resolver el vínculo. A pesar de que cesan los deberes matrimoniales, el vínculo matrimonial persiste. Y esto está relacionado con la separación de cuerpos, ¿no? Si bien es cierto, la separación de cuerpos no es un divorcio, pero se denomina o se considera un divorcio relativo porque obviamente las personas, es decir, la pareja, ya no hacen vida en común, ¿no? Obviamente, cuando hay separación de cuerpos, una de las personas vive en otro domicilio, ¿no? Y al separarse de cuerpos, ¿no? Cesan, ¿no? O se suspenden ciertos deberes, pero el vínculo matrimonial sigue persistiendo, ¿no? Ojo, cesan deberes, no derechos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, en el divorcio absoluto, donde realmente sí se puso fin a la relación matrimonial, ¿no? Ahí sí se extinguen derechos y obligaciones, nacerán otras, ¿ok? Pero los sucesos que vengan después de esa desvinculación matrimonial no va a generar, ¿ok? Obligación a la pareja que realizó este procedimiento. En cambio, en un divorcio relativo, es decir, cuando hablamos ya de la separación de cuerpos, ¿no? Donde se suspenden algunos deberes, sí en el tiempo se puede generar algunas obligaciones, ¿no? Algunas obligaciones y algunos derechos que le pueda corresponder a estas personas que han decidido tomar esta separación de cuerpos. ¿Por qué? Porque el vínculo matrimonial no se ha desvanecido, ¿no? Como por ejemplo, esta separación de cuerpos, donde Juana y Carlos tienen pues 6 meses de separación, siguen casados, pero Juana decidió comprarse un vehículo, pero lo ha comprado dentro del matrimonio. Entonces se presume que este vehículo dentro del matrimonio estaría dentro de la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, es decir, no se interrumpe esos derechos, se suspenden deberes, ¿no? Como, por ejemplo, el deber de alimentar al hombre o alimentar a la mujer, ¿no? A la esposa o al esposo. Entonces, tengamos en consideración que este tipo de divorcios, ¿no? El absoluto es poner fin al vínculo matrimonial y el relativo vendría a ser o vendría a encajar más al tema de la separación de cuerpos. Y tenemos otro divorcio, que es el divorcio de sanción, ¿no? La siguiente. A ver, este divorcio de sanción está reflejado en teorías basadas en conceptos respecto a los conflictos conyugales que condujeron a romper el matrimonio, ¿no? Presupone la culpabilidad de una de las partes o de ambos cónyuges cuyos acontecimientos se tipifican en hechos de culpabilidad, cuyas acciones son incompatibles con la convivencia razonable y la vida en común. Es decir, el divorcio por sanción vendría a ser lo que está tipificado como causales de divorcio, ¿no? Pero que carrean una sanción. Como por ejemplo, ¿no? El divorcio por causal de delitos, ¿no? Haber cometido un delito contra la esposa, ¿no? De haberla maltratado, haberla golpeado físicamente, haber ejercido violencia contra ella, obviamente genera una sanción, ¿no? En los casos de que una de las parejas haya producido una enfermedad de transmisión sexual a la otra pareja, en caso de la pareja haya hecho conductas deshonrosas, ¿no? Yo les cuento un caso, ¿no? De una pareja, un peruano y una extranjera, ¿no? Que la peruana, perdón, que la extranjera tuvo 2 hijos con el peruano y dentro de la vida conyugal, pues existía, como toda pareja, siempre conflictos de pareja. Sin embargo, la extranjera comenzó a tener conductas muy agresivas contra su cónyuge y contra sus hijas, que generó
una denuncia por violencia física contra sus hijas y violencia física contra el peruano. Se otorgaron medidas de protección, se retiró del domicilio a la extranjera, y a los 2 meses, uno de los compañeros de promoción del peruano le manda un mensaje de WhatsApp y le dice, oye, ¿te acuerdas de tu esposa? Mira, ella ha mandado mensajes al grupo de la promoción ofreciendo servicios sexuales. Y le manda la página, donde era una página donde había otras extranjeras, entre colombianas, uruguayas, ¿no? Y ella, que es de nacionalidad rusa, ¿no? Y pone fotos de ella desnuda, ofreciendo su servicio con costo y detalles. Y eso se tomó en consideración como conducta deshonrosa. Ahora, algunos dirán, sí, pues, pero ya no hacían vida en común. ¿Cuál sería la conducta deshonrosa? Bueno, si bien es cierto que no hacía vida en común, sin embargo, había todavía el vínculo matrimonial. Y esta vida deshonrosa ya lo estaba haciendo pública, porque lo había vinculado, lo había difundido, o sea, las conductas que tenía ella, ¿no? En compañeros, amistades del peruano, que esto generaba, pues, a él un daño también moral y psicológico. Y producto de ello, se solicitó un divorcio. Y fue divorcio por violencia, divorcio por conducta deshonrosa, y al final se aprobó este divorcio, ¿no? Entonces, como verán, ¿no? El tema del divorcio tiene diferentes naturalezas, pero hay que saber fundamentar, justificar, sobre todo justificar el divorcio, ¿no? Por eso que en los divorcios, donde uno pretende sustentar con una de las causales que establece el Código Civil, ¿no? Participa el Ministerio Público. ¿Y por qué participa el Ministerio Público? Porque tiene dos finalidades. Primero, que se garantice la legalidad de los derechos de los menores de edad en caso existieran, y sobre todo que se garantice en la medida de lo posible que no se llegue a un divorcio, porque el Estado siempre va a procurar la unión familiar, no busca la desintegración, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en consideración. Entonces, este divorcio de sanción va justamente a estos acontecimientos, a estas conductas que pueden llevar o conllevar una sanción a uno de los cónyuges que provocó el divorcio, ¿ok? Por ejemplo, conforme también nos señala nuestro Código Civil, ¿no? De acuerdo al artículo 336 del Código Civil, yo no puedo alegar divorcio de separación divorcio por adulterio si uno de los cónyuges, ¿ok? Si uno de los cónyuges provocó el adulterio, ¿no? Si yo pruebo que uno de los cónyuges provocó el adulterio, yo no puedo demandar divorcio por adulterio. Y eso lo dice el artículo 336 del Código Civil, ¿no? Por eso repito y recalco, ¿no? O sea, es muy importante justificar la causal con requisitos que amparen el pedido, ¿no? Y sobre todo que demuestren de que no hay otra manera de llegar a una solución que es que con el divorcio, ¿no? Entonces, tenemos ya los tres tipos de divorcio: el absoluto, el poner fin a través de una sentencia, resolución alcaldía notarial; el relativo, que es la separación de cuerpos, pero que no termina el vínculo, o sea, no pone fin al vínculo matrimonial; y el sanción, cuando hay estas conductas irreparables, estas conductas dolosas, ¿no? O culpables por parte de uno de los cónyuges, que hacen que dé pie a que se haga un trámite y que se ponga fin al vínculo matrimonial, ¿no? La siguiente. Conforme a nuestro Código Civil, el artículo 333, las causales de divorcio, ¿ya? Las causales de divorcio o motivos de divorcio son variadas, ¿no? Una de ellas es el adulterio, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Una de ellas es el adulterio, que es la que obviamente provoca de que una de las parejas, o hace que una de las parejas tenga una relación extramatrimonial con otra persona, ¿no? Y que esto rompa el principio de fidelidad que establece también nuestro código, ¿no? Que señala la norma, el principio de fidelidad que debe haber entre ambos cónyuges, ¿no? Obviamente, al cometer el adulterio con los medios probatorios idóneos,
se puede acreditar, ¿no? La justificación para poder invocar esta causal y llegar a un divorcio a través de una demanda correspondiente, ¿no? Otra de las causales es la injuria grave que haga imposible la vida en común, ¿no? Esta injuria grave que tendría que también llegar al punto de que haga imposible que la pareja, los cónyuges puedan ya hacer vida en común bajo el mismo lecho, ¿no? El, la condena privativa de libertad mayor a 2 años por delito doloso impuesta después del matrimonio. Ojo, después del matrimonio. Y eso es muy importante, ¿no? No es la sentencia que tuvieron antes del matrimonio. Esa no cuenta. O sea, yo no puedo invocar una causal de sentencia de delito doloso que le pusieron una semana antes del matrimonio, ¿no? Y que eso yo quiero sustentar para poder invocar mi causa de divorcio. No, tiene que estar dentro del divorcio. Distinto es que él esté llevando un proceso, supongamos, ¿no? De violación sexual, ¿no? Sabiendo la pareja que está haciendo un proceso penal por violación sexual y entró, se casó y a los 8, 9, 10 meses, ¿no? Lo sentencian, ¿no? A más de 20 años por este delito, ¿no? Obviamente ahí tendría una justificación porque la sentencia, ¿no? Se dio después del matrimonio, no antes de, ¿ok? También el uso habitual de drogas u otras sustancias que generan toximanía, ¿no? Y eso también es importante. Otra de las causales que se van a derivar no por divorcio notarial ni municipal, esto se hace a través de un procedimiento judicial de una demanda, es el uso y abuso de drogas, ¿no? Cuando una de las parejas es adicto a un tipo de droga y esto genera no hacer una adecuada vida en común, ¿no? O pone en riesgo la vida pues, de los que conviven con esa persona adicta, ¿no? El atentar contra la vida del cónyuge, ¿no? Ejercer violencia física y psicológica, que esto se da también, y esto hay que probarlo con las denuncias, con las medidas de protección que se puedan generar durante los episodios de violencia. Eh, el abandono injustificado del hogar por más de 2 años, ¿no? Continuos o acumulados, y obviamente este abandono injustificado, ¿no? Tenemos que corroborarlo, tenemos que probarlo, y para eso, ¿no? Es muy importante hacer las constataciones, ¿no? Que también para hacer este tipo de demandas de divorcio por abandono de hogar, injustificado, se tiene que tener el documento que acredite el abandono. No es meramente declarativo, ¿ok? Y eso lo establece el Código Civil. No es que la pareja va a poner una demanda indicando se fue hace 2 años y nunca regresó y no acompañó nada. Obviamente por ahí van a declarar pues la inadmisibilidad de la demanda y no van a poder concretar el divorcio, ¿no? Enfermedad grave de transmisión sexual contraída después del matrimonio, ¿no? ¿Y por qué después contraída el matrimonio? Porque obviamente si las parejas no tienen ningún tipo de enfermedad sexual, pero después del acto matrimonial, una de ellas contrajo, por ejemplo, el SIDA, se entiende que ha estado cometiendo adulterio, es decir, que está teniendo relaciones con otra pareja fuera del matrimonio, ¿no? Ahí estaríamos presumiendo que se están cumpliendo dos causales que establece el código. La conducta deshonrosa que hay por soportarle la vida en común, ¿no? Que eso también es una causal que debe ser corroborada, como por ejemplo el estar tomando en la calle, el estar ofreciendo eh, servicios sexuales, ¿no? Entonces, obviamente estas conductas deshonrosas, hoy probadas, acreditadas, van a poder determinar llevar esta demanda de divorcio. La homosexualidad no conocida antes del matrimonio de uno de unos integrantes de la pareja, ¿no? Entonces, esto también es un tema controversial, pero eso también tiene que ser probado en su oportunidad. La posibilidad de vida en común probada en un proceso judicial, ¿no? Obviamente esta imposibilidad de hacer vida en común está relacionada también a los hechos o episodios de violencia, ¿no? El generar violencia psicológica con pruebas, con medidas de protección, medidas cautelares en un proceso de violencia, obviamente también puede dar inicio a que se pueda aplicar la causal de imposibilidad de hacer vida en común
probada en un proceso, ¿no? Y la separación de hecho de 2 años o más, ¿no? Excepto si hubiera hijos menores de edad, ¿no? Entonces, esto también, esta separación de hecho, eh, también se puede dar siempre y cuando 2 años o más, siempre y cuando no hubiera hijos, pero si hubieran hijos, hasta 4 años tendría que esperarse la separación de hecho para poder tramitar el divorcio por causal, ¿no? Entonces, estas son las causales o motivos de divorcio que se tendría que tramitar, ¿no? Vía judicial, ¿no? Estos causales yo no puedo sustentar en un divorcio notarial ni municipal, ¿ok? Porque obviamente en este tipo de matrimonios, o sea, la pareja, uno de ellos es el que va a solicitar el divorcio. En un divorcio notarial y municipal lo va a solicitar ambas personas, la pareja en sí, ¿no? Por eso es muy importante tener en cuenta esta diferencia, ¿no? Cuando escuchen que la pareja ha cometido una de estas causales, van a tener que hacer su proceso ante el juez de familia, ¿no? Cuando ambas, o cuando la pareja esté de acuerdo en hacer su trámite de divorcio, se tendrá que recurrir a la vía notarial o la vía municipal, de ser el caso. La siguiente. Entonces, el causal de divorcio sin proceso judicial, tramitado por vía notarial o vía municipal, es el mutuo acuerdo. ¿Qué es el mutuo acuerdo? El mutuo acuerdo es, obviamente, la convención de dos personas que tienen la plenitud de poder poner ambos, poner fin al vínculo matrimonial, ¿no? Ambos. O sea, previa conversación, ambas personas, para evitar conflictos judiciales, para evitar generar algún tipo de daño psicológico que pueda acarrear un proceso de divorcio por causal, pueden tomar un acuerdo, ¿no? Y de manera voluntaria y consensuada poner fin a la relación o al vínculo matrimonial. ¿Ok? Mutuo acuerdo es un acto voluntario. No es que una pareja lo obliga a la otra a divorciarse. Que puede darse el caso, sí se puede dar, ¿no? Pero para eso, la parte que se sienta obligada a firmar un divorcio por mutuo acuerdo puede comunicarlo a la entidad ante quien está tramitando para que ponga fin al proceso y esto se derive a un proceso judicial. ¿Ok? Por eso es que es muy importante, y eso lo van a ver, ¿no? En el tema de los divorcios por mutuo acuerdo, estas audiencias de rectificación, de rectificación sirven para que tanto el hombre o la mujer le digan al notario o a la autoridad que ambos han tomado esta decisión, que están libres de impedimento, que ninguno de ellos está yendo obligado a hacer este procedimiento, ¿no? Entonces, por eso yo le decía al comienzo, ¿no? En caso se determine que existe por ahí un vicio, un error, o alguien de una de las parejas, algún miembro de la pareja está siendo obligado a realizar este acto de mutuo acuerdo, el notario o la autoridad municipal puede poner fin al procedimiento y evaluar la posibilidad de llevarlo al Poder Judicial y esto ponerlo a través de una de las causales al que pueda dar origen a un divorcio conforme al Código Civil, ¿no? Entonces, esta causal lo vamos a ver a través de la vía municipal y la vía notarial. Ahora, y esta disolución de la vía notarial o la vía municipal, bueno, se encuentra amparada en la ley la 29227, ¿no? Que es la ley de disolución del vínculo matrimonial, que esto lo vamos a ver en la siguiente lámina, por favor. En el Perú, con la dación de esta ley, con la ley 29227, ¿no? Ley que regula el proceso no contencioso de la separación convencional y divorcio interior en las municipalidades y notarías, ¿no? La regulación de procedimientos no contenciosos respecto a la separación convencional y separación ulterior ostentan competencias para valorar aquellos incidentes donde las parejas que han contraído matrimonio civil y que posteriormente, transcurrido 2 años, ¿no? 2 años hacia adelante, eh, pueden
recurrir a estas instancias para mutuo acuerdo poner fin a este vínculo matrimonial, ¿no? Con esta ley se aprobó estos procedimientos ágiles, estos procedimientos rápidos, pero ojo, no es solamente pedir el divorcio, tienen requisitos, que eso también lo voy a compartir más adelante, pero la importancia de la ley es justamente una de ellas, destrabar los procesos judiciales, porque anteriormente se recurría al órgano jurisdiccional para pedir divorcios por mutuo acuerdo. Y estos divorcios duraban años, podían durar 2 años, 3 años. Si un divorcio por causal pueden llegar hasta 10, 11 años, ¿no? Y algunos dirán, pero ¿por qué tanto? Porque obviamente una de las partes no, no quiere estar de acuerdo con el divorcio por la causal a la cual se le imputa, y obviamente puede apelar, puede presentar excepciones, se puede ir a la sala superior, se puede ir a una casación, y así lo va alargando, ¿no? En cambio, en un mutuo a nivel judicial, tú tienes que esperar, ¿no? Que el juez no tenga mucha carga laboral y que el proceso sea de la manera más rápida. Lamentablemente es algo que es algo imposible por la carga judicial que se tiene. Obviamente estos procesos tienen de larga data. Por eso que esta ley lo que buscó es agilizar este tipo de divorcios, para evitar que personas que hayan llegado a un acuerdo ir a un juez y llegar a una sentencia, sino que a través de estos actos no contenciosos se pueda poner de manera rápida y eficiente fin al vínculo matrimonial. ¿Ok? La siguiente. Esta ley, la ley que de procesos de divorcio notarial y municipal, regula procedimientos no contenciosos respecto a la desvinculación convencional en los registros notariales y municipales, previo al cumplimiento de los requisitos, ¿no? Conforme al artículo 5 del Decreto Supremo 009 de 2008, ¿no? Del Ministerio de Justicia, siendo indispensable no dejar en desamparo a los hijos menores. Ojo, evidenciar las sentencias judiciales procesadas, contar con documento de la conciliación, y eso lo vamos a conversar ahora, acorde a la ley 26872 y su reglamentación, referido a los regímenes de patria potestad, alimentación, tenencia, rol y visitas y rol de visitas de hijo menor de edad. ¿Qué quiere decir? Que en casos se requiera o se acuda a la vía notarial o a la vía municipal para hacer tipo de divorcio express, divorcios rápidos, ¿no? Y si no hay hijos, obviamente el trámite es con menos requisitos. Pero cuando se aplicó, se aprobó esta ley de este tipo de divorcios, también el legislador ha preveído de que si bien es cierto, va a haber una desvinculación, una disolución del vínculo matrimonial, esta no puede perjudicar los derechos de los menores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta norma? Que si en caso existan hijos menores de edad, primero, antes de solicitar un divorcio por mutuo acuerdo, primero se tiene que solucionar lo relacionado a los alimentos, a la tenencia y al régimen de visita. Porque uno de los requisitos va a ser, en caso existan hijos menores de edad, presentar este acuerdo. Ahora, si está en el proceso judicial y quieren hacer el divorcio, tienen dos opciones: llegar a una conciliación para terminar rápido este proceso de alimentos, ¿no? O tenencia o régimen de visita, o si no existe ningún tipo de procesos, ir a un centro de conciliación, ponerse de acuerdo respecto a la pensión. Ahora, hay que dejar en claro que se tiene que resguardar los derechos de los menores, y si se va a llegar a un proceso de conciliación, este tipo de conciliación, el tipo de la asignación alimentaria, tiene que ser una asignación alimentaria que esté acorde a las necesidades del menor. Que la tenencia la pueda tener la persona que va a ejercer ese cuidado debido hacia los menores. Y la persona que no va a tener el cuidado puede ejercer su derecho a hacer las visitas que le corresponde, siempre y cuando el horario y el horario y día que se establezca no interrumpan el normal desarrollo de vida del menor, ¿no? O sea, lo que se va a buscar es que papá y mamá se separen, o la pareja se separe, sin perjudicar al menor de edad, ¿no? Si hay sentencia de alimento, tenencia y régimen de visita, se junta esa sentencia. En caso no exista, tiene que haber un acta de conciliación que regule estos tres temas importantísimos, en caso este divorcio
en este divorcio existan menores de edad, ¿no? Esto va a ser un requisito indispensable para poder proseguir con el proceso de divorcio. La siguiente. ¿Qué copia certificada o copia certificada de la celebración del acta de matrimonio? No es copia simple, es el acta certificada o el acta original, ¿no? Cuyo periodo no puede ser mayor a 3 meses. ¿Ok? Esta acta tiene que tramitarse dentro de un periodo de 3 meses para que pueda tener la vigencia correspondiente y sea parte del expediente de la solicitud de divorcio. Declaraciones juradas especificando número de hijos menores o hijos mayores incapacitados. Ojo, y eso también es muy importante recalcar. A raíz de la aplicación de esta norma, no solamente se vio a los hijos menores de edad, sino también a los hijos incapacitados o discapacitados, ¿no? Y estos hijos discapacitados pueden ser también aquellos hijos mayores de edad. Entonces, también la norma tiene que resguardar los derechos de estos hijos, ¿no? Por ser personas vulnerables, para poder continuar con el trámite de divorcio. Por eso que se piden estas declaraciones juradas para saber exactamente cuántos hijos es que lo que tiene esta pareja. La partida de matrimonio de los hijos, ¿no? Obviamente también la vigencia de este documento no puede ser mayor de 3 meses, ¿no? Y eso se tiene que tramitar ante la RENIE para poder ser parte de los requisitos que establece la norma. Copia certificada de sentencias o acta de conciliación, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Estos documentos que van a proteger los derechos de los menores, en caso exista, ¿no? Por eso es muy importante que antes que tú presentes la solicitud ante el notario de la municipalidad, tengas primero tu acta de conciliación o al menos has hecho tu proceso de alimento, tenencia de régimen de visita y tengas tus sentencias, ¿no? Y obviamente, ¿qué tipo de sentencia? Tiene que ser las sentencias certificadas. No puede ser copia simple de sentencia. Tiene que haber sentencias certificadas que pueda permitir al notario o a la autoridad municipal certificar de que estos son documentos fieles y auténticos que van a establecer los derechos que le corresponden a los hijos menores de edad procreados en el vínculo matrimonial. Copias certificadas, declaración jurada de domicilio vigente de los tramitantes. ¿Ok? La declaración jurada de domicilio de los tramitantes. ¿No? Ahora voy a dar un detalle con relación al tema del domicilio, pero también, declaración jurada del domicilio, ¿no? O sea, ¿cuál es el domicilio actual de las personas que van a realizar este trámite de divorcio? Copias certificadas judiciales que declaran la interdicción de hijos mayores incapacitados, ¿no? Y eso también es muy importante, la interdicción de mayores de edad incapacitados. Por eso que cuando presentas las declaraciones juradas, tú vas a poder determinar quiénes son discapacitados, quiénes son incapacitados, quiénes son mayores de edad, quiénes son menores de edad, ¿no? Y obviamente al tener hijos mayores incapacitados vas a tener que tener la sentencia de interdicción. Y la escritura pública, inscrita en registros públicos, de la liquidación de la sociedad de gananciales, ¿no? Y acá es algo muy importante sobre la sociedad de gananciales, porque la sociedad de gananciales me va a permitir determinar, ¿no? La propiedad adquirida durante el vínculo matrimonial, ¿no? Es decir, las propiedades, las casas, las cuentas bancarias mancomunadas dentro de la sociedad conyugal, los bienes muebles, ¿no? Autos, motos que hayan podido adquirir, ¿no? Entonces tiene que hacerse una liquidación de la sociedad de gananciales, ¿no? Es decir, cómo se va a dividir esta sociedad de gananciales respecto a las propiedades. Y esto a veces es un punto que hace que las parejas pues no tengan esa armonía para poder continuar con el divorcio, porque cuando existen muchas propiedades y a veces uno de los cónyuges es el que introdujo estas propiedades al matrimonio por el trabajo que desenvolvía, qué sé yo, ¿no? Creen que tienen mayor derecho, ¿no? Y acá algo también hay que tener en consideración, ¿no? El tema de
de las propiedades, ¿no?, que se generen dentro del vínculo matrimonial, siempre va a ser del matrimonio. Siempre va a ser el matrimonio, porque se está consiguiendo dentro del vínculo matrimonial, a excepción de las propiedades que vinieron antes del matrimonio. Como por ejemplo, si Juana y José se casaron, pero Juana tenía 5 departamentos y 2 carros de soltera, y luego se casa, esos 5 departamentos y esos carros no entran a la sociedad conyugal, porque fueron bienes libres que se adquirieron antes del matrimonio. Lo que venga después del matrimonio sí es de la sociedad de gananciales, ¿no? Entonces, eso es muy importante que se tenga en consideración para que se pueda establecer en la sociedad de gananciales en su oportunidad cuando hagan la liquidación. ¿Cuáles son los pasos? Y eso es muy importante, la siguiente. ¿Cuáles son los pasos para el trámite del divorcio? A ver, una vez que yo tenga todos estos requisitos que les he señalado, ¿ok? Todos estos requisitos de las actas de matrimonio, de cuestiones fuera de domicilio, de hijos, la partida de nacimiento, ¿no?, la sentencia y todo ello, formo mi expediente y elaboro mi solicitud, ¿no? Mi solicitud o mi minuta de divorcio, ¿no? Una vez que yo arme mi minuta anexando todos estos requisitos, presento el expediente, ¿no? Sea notarial o municipal, ¿ok? Una vez que yo presente el expediente con estos requisitos, lo que va a hacer la entidad es verificar el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Tienen que ser documentos legibles, documentos originales, y dentro de los 3 meses, no después de los 3 meses. Y asegurando que en caso de existir hijos menores, cumplir con la salud de atención régimen de visita y hacer la liquidación de la sociedad de gananciales. Luego de que ya se haga la evaluación de los documentos, obviamente en la notaría o el encargado de la municipalidad revisan, califican, aprueban y convocan audiencia en un plazo de 15 días. Esto dice la norma, a veces demoran más, pero establecen que es 15 días, ¿no? En un plazo de 15 días convocan audiencia. En la audiencia, los cónyuges ratificarán o no su solicitud de separación, ¿ok? Es en esa audiencia donde ellos van a ratificar si se quieren o no separar, ¿ok? De ratificarse, el notario declarará la separación convencional por acta notarial o resolución de alcaldía en caso sea a través de la municipalidad, ¿ok? En caso no se ratifiquen, el juez, el notario o el alcalde ponen fin al procedimiento y lo van a tener que derivar al Poder Judicial para que pueda tramitarse por alguna de las causales que establece nuestro Código Civil. ¿Ok? Entonces, tenemos el armado del expediente con todos los requisitos que hemos visto, la solicitud, y una vez que se encuentra la solicitud elaborada, se presenta y en 15 días se convoca para ratificar, o sea, los cónyuges ratificar la decisión, y eso se hace ante la autoridad competente, ante el notario o el alcalde o el que haya ejercido representación para poder realizarlo. Finalmente, los notarios deberán notificar la desvinculación matrimonial a la SUNARP, ¿no? O sea, tanto los notarios como las municipalidades, a la SUNARP. ¿Por qué? Porque esta desvinculación o esta disolución matrimonial tiene que inscribirse en registros públicos, ¿no? Posteriormente se darán los partes a RENIEC sobre la situación actual de los divorciados con su respectivo estado civil, ¿no? Es decir, tanto la notaría como la municipalidad tienen que hacer, luego de que se ratifican, se aprueba obviamente el divorcio, se expide la resolución correspondiente, y luego de eso vienen 2 actos, ¿no? El acto a través de los partes, el cual genera la inscripción del divorcio, ¿ok? Y los partes que van a ir a RENIEC para que se actualice el nuevo estado civil de los cónyuges. Esos son los 2 actos que tienen que hacer tanto la municipalidad como la notaría. Y es algo que tienen que hacer los cónyuges cuando tramiten el divorcio. Algunos piensan, ¿no?, que es presentar la solicitud, hago mi audiencia, ratifico y me sale mi resolución y sale divorciado.
Ahí no termina el procedimiento. La resolución pone fin al vínculo matrimonial, ojo, pero el procedimiento administrativo todavía no se agota, hasta que la notaría o la municipalidad expidan los partes para inscribirlos ante SUNAT y RENIC. Por eso es muy importante continuar con el procedimiento. ¿Tienes la resolución? Anda a la institución, pide los partes para que lo eleven a registros públicos y a RENIC, ¿no? Con eso estarías terminando tu procedimiento ante notaría o ante municipalidad, para que obviamente dé por finiquitado tu disolución matrimonial. ¿Quién es el notario competente? La siguiente. ¿Quién es el notario competente? Y es algo muy importante también para tener en cuenta. De acuerdo a la ley, de acuerdo a la ley, en el artículo 3, la competencia la determinará a través de dos formas, ¿no? Esta competencia va a determinar a través de dos formas. El lugar donde se celebró el acto matrimonial o el domicilio conyugal actual donde ocurre el acto, ¿no? Es decir, el domicilio para poder presentar vía notarial puede ser en el lugar donde se casaron o en el lugar donde ocurre el acto, donde se va a realizar el divorcio. Por ejemplo, si yo me casé en San Miguel y ahora vivo en San Martín de Porres, yo puedo hacer mi divorcio en San Miguel o puedo hacer mi divorcio en San Martín de Porres, ¿no? Porque en San Miguel hice el acto del matrimonio y en San Martín de Porres es el lugar donde va a ocurrir el acto ya de disolución, de disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Por mutuo acuerdo. Entonces, en cualquiera de esos dos distritos, ¿no? En cualquiera de esas dos propuestas, el notario va a ser el competente de conocer los procesos de divorcio. Ahora, también el notario competente es del último domicilio conyugal. No del domicilio de los solicitantes, sino del último domicilio como cónyuges que tuvieron en común. ¿Ok? Ojo, no del domicilio conyugal. Ojo, no es el domicilio... A ver, ¿a qué se refiere esto? No es el domicilio que puede aparecer en el DNI, sino en el último domicilio conyugal, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Y esto también es de competencia provincial, ¿no? Porque puede ser que se hayan casado acá en un distrito, en Pueblo Libre, y estén viviendo, pues, en Huancayo, ¿no? O puedo hacer en Huancayo, o lo puedo hacer en Pueblo Libre, ¿ok? Entonces, esto es muy importante tener en consideración porque se interpretaba que en cualquier notaría yo podía hacer mi divorcio. Y es así, tú lo puedes hacer, o sea, el divorcio lo puedes hacer en cualquier notaría, pero tiene que encajar en estos dos puntos, en el último domicilio conyugal o en el lugar donde se contrajo el matrimonio. Sobre eso te vas a guiar para poder determinar quién va a ser el notario competente para realizar el acto. ¿Cómo es la presentación del expediente a nivel municipal? La siguiente. Una vez valorado el expediente, la municipalidad velará por el cumplimiento del proceso, ¿no? Convocando audiencia pública y única en un plazo perentorio de 15 días. Ojo, es audiencia única, ¿no? Igual que a nivel notarial, se verifica el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Se convocan las partes, porque en esa audiencia única, lo que voy a buscar es que se ratifiquen las partes, ¿no? En un plazo no mayor de 15 días. Cuando el expediente de desvinculación matrimonial se origina mediante la solicitud municipal, el área legal de la municipalidad evaluará el expediente y emitirá un informe sobre los resultados de la evaluación. A diferencia de la notaría, que obviamente el área legal de la notaría se encargó de evaluar, en la municipalidad, el área legal evalúa el expediente a efecto de determinar si se han juntado los requisitos que establece la ley, ¿no? Y que estos requisitos tengan la validez necesaria que permitan continuar con el procedimiento de divorcio. Ahora, la municipalidad tiene la obligación de poder, en caso exista alguna observación, igual que en la notaría, pero vamos a hablar en la municipalidad, en caso exista alguna observación, tiene la obligación de informar a los solicitantes para que puedan subsanar los documentos. Ojo, el hecho de que el documento, por ejemplo, no esté dentro de los 3 meses, supongamos, con el acta de nacimiento o acta de matrimonio, no implica que van a declarar improcedente el pedido, sino que van a poder
van a tener que solicitar que se subsane en un plazo determinado el documento a efectos de continuar con el procedimiento de divorcio, ¿no? Por eso que es muy importante que en tema municipal, sobre todo, se haga hincapié el tema de los plazos para que los solicitantes puedan subsanar aquellos documentos que no puedan pasar el filtro, la evaluación por parte del área legal de la municipalidad. La siguiente. Un dato importante. A ver, el Estado tiene el deber de proteger el bien social matrimonial. Eso es lo que yo le hablaba a usted, ¿no? Al inicio. O sea, uno puede solicitar el divorcio, sea municipal, notarial o judicial, pero siempre el Estado tiene que velar, proteger, ¿no?, el bien del matrimonio. Siempre va a estar tratando de procurar la reconciliación, a menos que existan pues, causales que evidentemente pues, hagan de que esta relación matrimonial llegue a su fin, ¿no? No tenga posibilidad de continuar ni de reconciliar. La desvinculación matrimonial se convierte en un problema social. En consecuencia, en la audiencia, los cónyuges manifiestan su deseo de ratificarse en la solicitud de separación o, o no, si desean o no separarse. Si realmente están seguros de la decisión de ratificarse, las parejas, ya sea con los alcaldes o notarios, declararán la desvinculación convencional. Caso contrario, emitirán resolución de alcaldía o acta notarial, ¿no? Es decir, que siempre el Estado va a procurar este bien matrimonial, ¿no? Evitar llegar a este punto, sobre todo cuando hay menores de edad, ¿no? Pero en caso se prosiga con este pedido, ¿ok? Lo que se tiene que asegurar es que las parejas o los tramitantes o los solicitantes se ratifiquen de su solicitud. Tiene que ratificarse en audiencia, de estar seguros que sí quieren poner fin a su vínculo matrimonial. No es solamente el papel, ¿no? Y obviamente, si en estas audiencias no se quiere ratificar porque uno desiste, porque de repente quiere ver las posibilidades de una reconciliación, esto se puede suspender y puede ser derivado por judicial para una demanda de divorcio, ¿no? O continuar el divorcio por una de las causales en caso existiera, ¿no? Y en caso se pueda aprobar. Entonces, y si no, se expedirán las actas correspondientes notariales o de alcaldía que pongan fin al vínculo matrimonial. La siguiente. ¿Cuántas oportunidades se puede convocar a audiencia? A ver, de acuerdo a la ley, en 2 oportunidades como máximo. De no acudir a la segunda convocatoria, uno de ellos o ambos cónyuges será concluido el proceso. ¿Ok? Es decir, van a convocar hasta en 2 oportunidades para que puedan llevar esta audiencia de ratificación. Si en la primera no acude uno de los cónyuges, se convoca a la segunda. Si ambos no acuden a la primera, también se convoca a una segunda y última audiencia. Posteriormente, después de 2 meses de haberse emitido la resolución, los cónyuges pueden volver a solicitarlo nuevamente. Es decir, si en la segunda no se aparecieron, se cierra el proceso por inasistencia y por falta de ratificación del procedimiento de divorcio, pero después de 2 meses pueden volver a solicitarlo. Posterior a la resolución, a la emisión de la resolución que puso fin a este proceso no contencioso, ¿ya? Una vez que lo presentan, tendrán que actualizar los documentos que dieron origen al proceso anterior, ¿no? Para poder evidenciar que estos documentos se encuentran dentro de los 3 meses que establece la norma. Se puede presentar, se presenta el expediente y luego que se presente el expediente se convoca audiencia dentro de los 15 días para que se pueda llevar a cabo la audiencia, ¿no?, de ratificación y continuar con la resolución que pone fin al acto de disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Entonces, hasta en 2 oportunidades se puede convocar, ¿no? Si no van a ninguna de las 2, se pone fin y después de 2 meses se puede volver a solicitar con documentos actualizados que permitan evidenciar, ¿no?, que existen los elementos necesarios para que ambas partes pongan fin a su matrimonio. Algunas recomendaciones para tener en cuenta, algunas recomendaciones. Bueno, la primera, ¿no? Hay que poner atención, la siguiente, hay que poner atención en las consecuencias
que trae el divorcio rápido, en especial en la alteración de comportamiento de los hijos menores tras la ruptura, una situación que hace necesaria el debate para buscar alternativas jurídicas que neutralicen estos efectos. Por ejemplo, solicitar informe psicológico de los menores y hacer el caso de los padres, ¿no? Esto es muy importante tener en consideración porque siempre en un divorcio se piensa más en los adultos, ¿no? Y obviamente acá no se justifica que el matrimonio deba persistir siempre, aun cuando no existen las condiciones, ¿no? Pero, conforme también establece el Estado en su rol protector, también se tiene que mirar este tema de los divorcios notariales y municipales por ser divorcios tan rápidos que ponen fin al vínculo matrimonial, pero sobre todo que pueden generar efectos psicológicos a los hijos. Entonces, muy importante tener en cuenta este abordaje, ¿no? De repente tener las evaluaciones psicológicas, de repente tener un abordaje previo con los hijos, para que puedan entender de alguna manera el por qué la pareja o los solicitantes solicitan poner fin a este vínculo matrimonial, ¿no? Yo creo que ese es un punto que se debería conversar para tomar en consideración. Y otra recomendación es la ruptura de la institución familiar en una notaría convierte el divorcio en un simple producto de supermercado. ¿Por qué? Porque obviamente se ve como un negocio, ¿no? O sea, es algo más comercial. O sea, el divorcio notarial es algo comercial. Tú pagas para que puedan divorciarte, ¿no? Es un trámite sencillo, rápido, pagas los derechos, que puede ser alrededor de 1.200, 1.300, de acuerdo a la notaría, y obviamente con eso te tramitan tu divorcio automáticamente, no es como compras un producto. Es importante que tanto el Estado como los privados que se desenvuelven en las instituciones educativas y universidades difundan entre los jóvenes las consecuencias que trae un divorcio, cualquiera fuera su causa, para lo cual se les debería enseñar los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Y eso también es algo muy importante, ¿no? Si bien es cierto, para llegar al matrimonio, ¿no? Obviamente uno llega al matrimonio a través del amor, a través de la costumbre, ¿no? Del cariño que se tiene con la pareja. Pero a veces no se es muy consciente de las obligaciones y los derechos que se emergen de un matrimonio, ¿no? De la vida matrimonial. Y obviamente el matrimonio, al consolidar esta sociedad y sobre todo consolidar una familia, hace que tenga un valor agregado. Pero llegar a un divorcio, ¿no? Obviamente, y tomarlo tan a la ligera como es en estos casos, en los divorcios en mutuo, que son divorcios donde ambas partes decidieron divorciarse porque, bueno, llegaron a un acuerdo y lo hacen de manera tan rápida, como que desnaturaliza el fin supremo del por qué uno quiere contraer el matrimonio, ¿no? Del por qué quiere formar una familia, ¿no? Y sobre todo cuando hay menor edad, ¿no? Yo creo que acá un punto a debatir también es que se debe enseñar, sean en las universidades, sean en los colegios, las obligaciones que nacen de un matrimonio, ¿no? Los derechos y obligaciones que nacen de un matrimonio, que sean conscientes las personas de que el matrimonio, pues, busca afianzar, si bien es cierto, esta relación que se pudo emerger en una pareja, ¿no? Y que puede terminar con frutos a través de los hijos, ¿no? Que esto sea, pues, un proceso a largo plazo, ¿no? No esperar los 2 o 4 años para poner fin y al final, pues, los perjudicados pueden ser los propios hijos. Y si es en caso de una pareja, obviamente, pues, también poner en peligro a una de las partes. Como por ejemplo, yo he tenido un caso de una pareja que se casó a los 41, casi 41 años. Y esta persona tenía problemas para poder tener hijos. Se casó y cuando se casó quiso tener hijos, pero el esposo le dijo, mira, como tú no puedes, vamos a hacer un proceso de fertilización y vamos a congelar tus óvulos para poder engendrar. Hicieron la fecundación, el embrión, lo congelaron y un día antes él decide no continuar y divorciarse. Y la señora, ¿no? Ya no podía hacer
otra extracción de óvulos porque ya no tenía y ya no podía fecundar con otro espermatozoide porque no podía generar más óvulos. Y le quedaba solamente este óvulo que está congelado ahorita en una clínica de fertilidad. A raíz de esta decisión de su pareja, el proyecto de vida que tenía esta mujer se quedó trunco porque él truncó el proceso de fertilización y él ya no quería ser padre, ya no quería continuar con ella, pero le truncó también su deseo de ella de ser madre, ¿no? Entonces a veces no miramos, no miramos más allá de lo que pueda pasar después de un matrimonio, ¿no? Porque uno cuando se casa se proyecta a futuro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que tener en consideración qué trae un divorcio, ¿no? Puede sonar legalmente, pues la figura es el derecho que tiene cualquier pareja para poner fin a un vínculo matrimonial, pero es muy importante tener en cuenta cuáles son los efectos que puede traer, los efectos personales, los efectos familiares, ¿no? Y que esto, pues, al fin y al cabo, pueden tener consecuencias, ¿no? Entonces, termino con esto, ¿no? Dejando en claro, el divorcio es el trámite que se puede seguir ante el notarial o municipal, es el más rápido que hay, teniendo en cuenta los requisitos que ya hemos hablado, y que sea por acuerdo voluntario de ambas partes. En caso no existe un acuerdo voluntario, se tendrá que recurrir a las causales que establece nuestro Código Civil y hacer el proceso por la vía judicial. Bien, eso es todo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran comentar respecto al tema. Doctores, si hay alguna pregunta para el doctor Juan Carlos, por favor, hacerlas llegar en este momento. Doctor, creo que quedó muy claro la clase de hoy. INDADES le agradece siempre por brindarnos su brillante ponencia y vamos a dar por culminada la sesión de hoy. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, y que tengan un buen fin de semana para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.